Compañeros, bienvenidos y muy buenas tardes. Estamos en su guía de estudio para examen único del nivel bachillerato, esto es, en la asignatura de español. En las clases anteriores hemos revisado la gramática. El día de hoy, en esta clase número 5, vamos a revisar la sintaxis, esto es, la oración y sus estructuras. El objetivo de esta clase, por lo tanto, será definir y reconocer las diferentes estructuras que constituyen a la oración. Vamos a empezar definiendo qué es la sintaxis. La sintaxis es aquella rama de la gramática que ofrece pautas creadas para saber cómo unir y relacionar palabras con el fin de elaborar oraciones y expresar conceptos de modo coherente. Es decir, gracias a la sintaxis, nosotros vamos a conocer la colocación de cada palabra y la utilización y relación de cada palabra para poder expresarnos de manera apropiada. Vamos a comenzar. Bien, dentro de la sintaxis tenemos que estudiar 3 elementos. La oración o enunciado. Dentro de la oración o enunciado encontraremos nuestro segundo y tercer elemento, que es el sujeto y el predicado. Empecemos con el análisis de la oración o enunciado. Se conoce como oración o enunciado al conjunto de palabras coherentemente estructuradas que expresan una determinada idea. Es la mínima unidad de comunicación. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que la oración o el enunciado son un conjunto de palabras, tal cual son palabras conjuntadas que tienen cierta coherencia dentro de su estructura. Esto para poder expresar alguna idea en específico. Se le conoce también como la mínima unidad del lenguaje que puede expresar un sentido completo. Sin una oración no podemos expresar un sentido. Todo lo que exprese sentido, así sea una sola palabra, es una oración o enunciado. Bien, podemos ver que hay una primera clasificación en torno a las oraciones. Esto depende en función de las estructuras o miembros básicos que en ella podemos encontrar. Los miembros básicos son sujeto, predicado y los enlaces. Entonces, dependiendo qué tipo de sujetos, qué tipo de predicados y qué tipo de enlaces tengamos, va a ser cómo clasifiquemos a la oración. Recordemos que el sujeto puede ser los tipos de palabras sustantivos, adjetivos o artículos. El predicado pueden ser verbos, adverbios, o bien los enlaces pueden ser preposiciones, conjunciones, signos de puntuación. Vamos a revisarlo con mayor detalle en el ejemplo. Muy bien, vemos en la oración, el avión aterrizó donde pudo. Tenemos nuestro sujeto que es el avión. Esto es un sustantivo con su correspondiente artículo. Tenemos el predicado que está encabezado por el verbo aterrizó donde pudo, y el enlace pues es la palabra donde. Partiendo de esto, compañeros, podemos decir que tenemos 2 tipos de oración unimembre y bimembre. La oración unimembre es la que contiene solo sujeto o predicado. No puede contener los dos al mismo tiempo, es uno u otro. Por ejemplo, el sol es brillante, es un enunciado, sin embargo solo tiene un sujeto. O la hermosa flor, de nuevo tenemos un enunciado solamente con un sujeto. También tenemos a las llamadas interjecciones, como cuidado, hola, por Dios, ay también. Estas interjecciones son palabras que expresan sentimientos muy vivos, pueden ser de dolor, de alegría, tristeza, son reacciones del hablante que se materializan a través de la palabra. Siempre van a ir entre signos de admiración, es una de sus características.
Entonces, estas interjecciones son oraciones unimembres. Por otro lado, tenemos la oración bimembre. Esta es la que sí tiene ambos, sujeto con predicado. Por ejemplo, los gobiernos firmaron el acuerdo. Sujeto los gobiernos firmaron el acuerdo, predicado. Ana visitó a su tía en las vacaciones. Sujeto Ana visitó a su tía en las vacaciones, predicado. Muy bien, ahora sí vamos a revisar cada uno de los elementos por separado. Empezaremos por el sujeto. ¿Cómo podemos definir el sujeto en una oración? Pues se define básicamente como la persona, el animal, el objeto, concepto o suceso del que estamos hablando en una oración. La manera más sencilla de reconocer al sujeto es ubicar primero el verbo principal de la oración. Partiendo de ese verbo vamos a hacer la pregunta ¿quién o quiénes? Y a esa pregunta le añadimos el verbo. Por ejemplo, en la oración que tenemos aquí, Luis, Gabriel y Eric comieron con Diego ayer en su casa. El verbo principal es comieron. Comieron, le agregamos la pregunta ¿quién comió o quiénes comieron? Y ahí tenemos la respuesta a nuestro sujeto, Luis, Gabriel y Eric. Tenemos diferentes tipos de sujeto. El sujeto directo, que puede ser también llamado expreso o explícito. Tenemos el sujeto tácito, implícito o morfológico. Tenemos sujeto simple y sujeto compuesto. Empezamos viendo el sujeto directo. El sujeto directo es aquel que se manifiesta, digamos, tal cual, en forma directa en la oración. Está implícito, es muy evidente. Tenemos en los ejemplos, regaron la basura los perros de Juan. Volvemos a la pregunta, ¿quiénes regaron la basura? Los perros de Juan. Nuestro sujeto está literalmente mencionado en la oración. El otro ejemplo dice, en la tarde, Sofía esperó a su mamá para cocinar. ¿Quién esperó? Sofía. Sofía es nuestro sujeto que está explícito y que está directamente expresado en la oración. Ahora, ¿cuál sería el sujeto tácito, implícito o morfológico? Este sujeto no necesariamente se expresa directamente en la oración, sin embargo, nosotros podemos intuir su presencia. En estos casos debemos hacer la pregunta también de quién o quiénes y bueno, pues buscar la correspondencia entre el verbo principal y algún pronombre personal, es decir, si es un yo, tú, él, nosotros, ustedes o ellos. Vamos a ver en los ejemplos. Primera oración dice, vinieron por la noche en la camioneta. Verbo principal, vinieron. No tenemos literalmente escrito quién es el sujeto, quiénes vinieron. Sin embargo, debido al verbo y al cómo está conjugado, sabemos que fueron ellos vinieron. Siguiente oración, estudió hasta tarde para pasar el examen. Podemos hacer de nuevo la pregunta, ¿quién estudió? La respuesta sería él o ella también. Muy bien, tenemos en el último ejemplo, hoy corrí el doble de distancia que ayer. Corrí es el verbo principal. ¿Cuál sería entonces nuestro sujeto? ¿Quién corrió? Yo. Yo corrí el doble de distancia que ayer. Ese es el sujeto implícito, reitero. No está expreso directamente en la oración, pero lo podemos intuir. Vamos con el sujeto simple. Bueno, el sujeto simple es tal cual el sujeto que tiene solamente un núcleo.
y que no importa si es singular o es plural, es decir, es solamente un solo sujeto, no hay más de uno, no hay composición, aunque sea plural, reitero, si si se hace mención de un plural solamente, de algún sustantivo en plural, sigue siendo un sujeto simple. Vamos a revisarlo en los ejemplos para que sea más sencillo de entender. Tenemos en el ejemplo número 1, por la mañana José fue de compras a la tienda. Localizamos nuestro verbo principal, que es fue o fue de compras. ¿Quién fue? José. José es el único sujeto de la oración, por lo tanto, esta oración es de sujeto simple. Tenemos el otro ejemplo, las aves migran al sur durante el invierno. ¿Quiénes migran al sur? Las aves. Son varias aves, es plural, sin embargo, solo está en un solo sustantivo, que es las aves. Por lo tanto, es un sujeto simple. Muy bien. Y tenemos la contraparte del sujeto simple, que sería el sujeto compuesto. Este, a diferencia del sujeto simple, sí tiene explícitas los diferentes sujetos o más de un sujeto en una sola oración. Vamos a revisar el primer ejemplo. La diversión y entretenimiento deben estar presentes en la vida de toda persona. Tenemos nuestro verbo deben. ¿Quién es? La diversión y el entretenimiento. Muy bien. Y nuestro segundo oración sería alrededor del Sol orbitan la Tierra y los demás planetas. Verbo principal, orbitan. ¿Quiénes orbitan? La Tierra y los demás planetas. Una buena manera de poder localizar el sujeto compuesto es sabiendo que generalmente están unidos por alguna conjunción o están separados también por comas. Entonces, al tener la conjunción y entre nuestros dos sustantivos, ahí es cuando sabemos que son sujetos compuestos. Si recuerdan nuestro primer ejemplo, en la primera oración que vimos, esta. Luis, Gabriel y Eric comieron con Diego ayer en su casa. Este sería otro ejemplo de un sujeto compuesto. ¿Por qué? Tenemos tres sujetos en la misma oración. Muy bien, vamos a continuar. Hasta aquí con los tipos de sujeto. Ahora tenemos que entender que dentro del sujeto, el sujeto mismo tiene sus estructuras, como vimos, por ejemplo, en el sujeto compuesto, que puede llevar la conjunción entre varios sujetos o una coma, o también puede llevar algún artículo, también a veces pueden llevar adjetivos. Vamos a empezar con la primer parte de la estructura del sujeto, que es el núcleo del sujeto. El núcleo se le conoce como la parte medular del sujeto. Este lo vamos a reconocer al despojar al sujeto de sus complementos, es decir, le quitamos al sujeto todos estos elementos adicionales, artículos, adjetivos, conjunciones, etc., y nos quedamos con el elemento principal, que sería generalmente un sustantivo. Este elemento va a ser el núcleo del sujeto. Tenemos en el siguiente enunciado, la casa roja es la más grande del vecindario. Nuestro sujeto es la casa roja. Sin embargo, tenemos un artículo, la casa, nuestro sustantivo, y roja es un adjetivo. Quitamos el adjetivo y el artículo, que son adicionales, y nos va a quedar el núcleo del sujeto, es decir, la parte medular del sujeto. Ahora bien, les comentaba que generalmente el núcleo del sujeto es un sustantivo, pero también puede ser un pronombre, adjetivo sustantivado, un verbo en infinitivo o un participio sustantivado. ¿Qué cosa es cada uno de estos? Vamos a revisarlo en ejemplos. El sustantivo sabemos que
pues es cualquier objeto que podamos nombrar. Por ejemplo, el niño tomó leche. Niño es un sustantivo. Muy bien, tenemos un pronombre personal. ¿Cuáles son los pronombres personales? Yo, tú, él, ella, ellos, nosotros, ustedes, ellas, nosotras. Entonces, si tenemos una oración, tú trajiste flores, nuestro sujeto, ¿quién es? Tú. Es el único sujeto que tenemos, por lo tanto, el núcleo del sujeto es también el pronombre tú en sí mismo. Tenemos la tercera forma, que sería el adjetivo sustantivado. Estos son adjetivos que dentro de la oración no hacen función de adjetivos, sino de sustantivos. Por ejemplo, el trabajador llegó tarde. Trabajador normalmente es una palabra que se usa de adjetivo para describir a un sustantivo. Es decir, podríamos decir, el hombre es trabajador. Sin embargo, en esta oración lo estamos ocupando no como un adjetivo, sino como un sustantivo directamente. Eso es un adjetivo sustantivado. El trabajador llegó tarde. Quitamos el artículo el y nos queda el trabajador. Por lo tanto, nuestro núcleo del sujeto es trabajador. La siguiente forma son los verbos en infinitivo. ¿Cuáles son los verbos en infinitivo? Pues los que no están conjugados. Tenemos el ejemplo, el correr en las mañanas es muy bueno para la salud. Correr es un verbo que no está conjugado. Recordemos que son los verbos con terminación ar, ir. Y por último tenemos la forma de participio sustantivado. Esto es similar al adjetivo sustantivado, pero con la forma del participio. Tenemos en el ejemplo, el impreso tenía muchos errores. La palabra impreso es un participio normalmente. Podemos decir, por ejemplo, yo he impreso esas fotocopias del libro. He impreso esas fotocopias del libro. Sin embargo, en este caso no lo estamos ocupando de aquella manera de participio. Estamos ocupándolo más bien como un sustantivo, como un impreso. El impreso tenía muchos errores. Muy bien. A continuación vamos a revisar el siguiente elemento de las estructuras del sujeto, que son los complementos o modificadores del núcleo del sujeto. Estos pueden ser dos, directos e indirectos. Los directos van a ser cuando están inmediatamente adheridos al núcleo. Generalmente son artículos o adjetivos. Y los indirectos son cuando se unen al núcleo o estas palabras que se unen al núcleo mediante alguna preposición. Vamos a revisarlo en los ejemplos para que quede más claro. Tenemos el primer ejemplo en la oración de arriba. Chocó el automóvil rojo contra la pared. Paso número 1 es localizar el verbo principal, que es chocó. ¿Quién chocó? Es nuestra pregunta para localizar al sujeto. El automóvil rojo chocó. Al tener ya el sujeto, podemos localizar el núcleo del sujeto. Despojamos entonces al núcleo del sujeto de sus elementos adicionales, que son artículos o adjetivos, y nos queda el sustantivo, automóvil. Automóvil es el núcleo del sujeto, por lo tanto, los complementos o modificadores son el y rojo. ¿Cómo vamos a saber si son modificadores directos o indirectos? Muy fácil, porque están inmediatamente junto al sujeto, al núcleo del sujeto. No necesitan que pongamos alguna preposición para poder añadirlos. Recuerden que son artículos o adjetivos. Y en el caso del ejemplo tenemos un artículo que es el y un adjetivo que es rojo. Por lo tanto, son modificadores directos.
Pasamos a nuestro ejemplo de abajo. En esta oración dice, el jugador de México se lesionó y salió de la cancha. Paso número 1, localizar el verbo principal. Se lesionó. ¿Quién se lesionó? El jugador de México. El jugador de México es nuestro sujeto. Vamos a despojar de los elementos adicionales para quedarnos con el sustantivo principal, que será el núcleo del sujeto, jugador. Los elementos restantes, por lo tanto, tienen que ser complementos o modificadores. ¿Cómo sabremos si son directos o indirectos? Primero tenemos un artículo, el. De antemano ya sabemos que los artículos son modificadores directos. Recuerden, una manera sencilla de recordarlo es porque están inmediatamente pegados al núcleo. No hay una palabra que esté entre el núcleo y el modificador directo. Y el siguiente es México, de México. Aquí tenemos una preposición que está entre el núcleo jugador y la palabra México. Por lo tanto, este es un modificador o complemento indirecto. Todo porque tiene la palabra de entre ambos. Muy bien, dentro de las estructuras del sujeto también tenemos en ciertas ocasiones a ciertos sujetos que tienen algo que se llama aposición. La aposición, compañeros, es una construcción de palabras que acompañan al núcleo del sujeto y que tal cual podríamos intercambiarlas por el sujeto. Se trata generalmente de algún tipo de aclaración acerca del sujeto y generalmente se pone entre comillas. Tenemos en el ejemplo, José María Morelos y Pavón, el siervo de la nación, luchó por la independencia. Como nos dice la definición, José María Morelos y Pavón podría ser nuestro único sujeto. Para darnos a entender en la oración, no es necesario que especifiquemos el siervo de la nación. Sin embargo, al agregar esa información de el siervo de la nación, damos a entender que José María Morelos y Pavón es también el siervo de la nación. Es una aclaración. Y los dos son sujetos que pueden ser intercambiables. Lo mismo podríamos haber puesto solamente el siervo de la nación luchó por la independencia. ¿Ok? Entonces, tal cual, es una nota aclaratoria y se llama aposición. Muy bien, hasta aquí con la estructura del sujeto. Ahora vamos a hacer un análisis de las estructuras del predicado. ¿Qué es el predicado? Primero la definición. El predicado es aquello que se dice acerca del sujeto, es decir, todo lo que no es sujeto en una oración va a ser predicado. Tenemos en el ejemplo, Luis, Gabriel y Eric comieron con Diego ayer en su casa. Es la misma oración que usamos para el sujeto, pero ahora estamos localizando el predicado. El predicado responde a la pregunta, ¿qué ocurrió con él o los sujetos? Comieron con Diego ayer en su casa. ¿Okay? Muy bien, vamos a revisar las estructuras del predicado. En realidad son muy similares a las estructuras del sujeto, como ya lo van a notar. Empezamos por el núcleo del predicado. Vamos a localizar el núcleo del predicado porque se trata tal cual del verbo principal, es decir, la acción que realiza el sujeto o que influye sobre él. Recuerden que inclusive para localizar al sujeto, lo primero que hacemos es localizar la acción principal, el verbo. ¿Qué es lo que se hace en esa oración? Ese también va a ser el núcleo del predicado. Por ejemplo, Romina trabaja como enfermera en el hospital. Trabaja es la acción principal, por lo tanto, trabaja es el núcleo del predicado. Es importante recordar que los verbos
tienen distintas funciones. Entonces, de acuerdo al tipo de verbo y lo que exprese, vamos a determinar el tipo de predicado que posee. Por ejemplo, tenemos predicado verbal y predicado nominal. El predicado verbal es aquel que utiliza verbos que expresan una acción del sujeto sin definir ninguna cualidad de éste. Utiliza verbos predicativos. Recordando clases atrás, sabemos que los verbos predicativos son aquellos que nos indican una acción en sí, la acción misma. No es necesario que agreguemos nada más para poder entender que es una acción directamente lo que se está realizando. Y tenemos predicados nominales. Los predicados nominales definen las características, cualidades o atributos del sujeto. Estos utilizan verbos copulativos. Recordando en sesiones atrás, vimos también que los verbos nominales son aquellos que necesitan que metamos otro verbo más como auxiliar entre ellos, como por ejemplo el verbo ser o estar. Si yo digo Juan está aburrido, estoy hablando de un verbo, el verbo aburrirse, pero para hablar de que Juan tiene ese sentimiento del aburrimiento, necesito meter el verbo estar como auxiliar. Esos son los verbos copulativos. Ese tipo de oraciones que tienen esos verbos copulativos se llaman predicados nominales. Muy bien, vamos al siguiente elemento. Muy bien, los siguientes elementos del predicado pues son también los modificadores del núcleo del predicado. Como vimos en la estructura del sujeto, que tiene sus modificadores directos e indirectos, así pasa igual con el predicado. Tenemos los modificadores directos. Estos son básicamente los adverbios que indican alguna precisión respecto al verbo. Recordemos que los adverbios son los que nos van a dar información específica acerca del verbo. Estos van a estar siempre adheridos al núcleo del predicado. No va a haber ninguna palabra entre el modificador directo y entre el núcleo del predicado. Y los modificadores indirectos son aquellos que se unen al núcleo del predicado a través de una preposición o conjunción. Entonces, prácticamente, pues es igual que en el sujeto, en los modificadores del sujeto. Vamos a revisarlo con ejemplos para entenderlo mejor. Tenemos el primer ejemplo, dice: el grupo musical animó con su actuación al evento. Localizamos el verbo principal de la oración, que es el núcleo del predicado, que es animó. Nuestro sujeto, con el verbo, sabemos que nuestro sujeto es el grupo musical. Por lo tanto, nuestro núcleo del predicado sería animó. El resto del predicado o el predicado total, digamos, sería animó con su actuación al evento. Muy bien, ahora vamos a revisar en alguna otra oración, por ejemplo, en la oración de abajo, para poder tener el modificador directo. Para pasar el examen, Jaime estudió mucho la semana pasada. Tenemos la acción directa específica, que es estudió. ¿Quién estudió? Jaime. Jaime es el sujeto. El predicado, por lo tanto, va a ser todo lo demás. No importa si está antes o después del sujeto. El predicado sería: para pasar el examen, estudió mucho la semana pasada. Nuestro núcleo del predicado, reitero, es estudió, y después tendríamos un modificador directo, recordando que los modificadores directos se encuentran siempre adheridos al núcleo del predicado, es decir, inmediatamente junto al núcleo del predicado,
y se trata de adverbios. Aquí tenemos el adverbio mucho, que pues nos habla de cantidades. ¿Qué tanto estudió Jaime? Mucho. Ese es un modificador directo. Vamos a ver el ejemplo del modificador indirecto. Tenemos una nueva oración. Dice, Alma viajará a Morelia para investigar un archivo. Para investigar en un archivo. Entonces localizamos nuestro verbo principal, que es viajará. ¿Quién viajará? Alma. Alma es el sujeto. Por lo tanto, todo lo demás es el predicado. Viajará a Morelia para investigar en un archivo. El núcleo del predicado va a ser la acción principal, que es viajará, y vamos a localizar el modificador indirecto, que es lo que hay justo inmediatamente después del núcleo del predicado, de viajará. A Morelia. A Morelia. Esto no es ningún adverbio, pero nos está dando información acerca del viaje, nos está diciendo dónde va a viajar. Para decirnos a dónde va a viajar, tiene que meter una preposición de lugar, a Morelia. Por lo tanto, este es un modificador indirecto. Muy bien, pasamos a la última parte, que es con nuestros último tipo de elemento del predicado. Estos son los llamados complementos verbales. Estos complementos son estructuras que se encuentran únicamente dentro del predicado. Su función va a ser precisar aquello que se dice sobre el sujeto. Es decir, nos van a dar más información o cierta información precisa o específica acerca del sujeto de quien estamos hablando. Como pudimos ver en las oraciones anteriores que analizamos, no todas, o más bien varias tienen más elementos o más palabras en su oración, además del núcleo del predicado, del sujeto y los modificadores. La mayor parte de esas palabras pues son estos complementos verbales. Los complementos verbales son tres tipos: el objeto directo acusativo, el objeto indirecto o dativo y el complemento circunstancial o ablativo. El objeto directo acusativo es pues básicamente un sustantivo sobre el cual va a recaer directamente el efecto del verbo principal o el núcleo del predicado. Va a responder a la pregunta ¿qué? Más el verbo. Si recordamos, en el sujeto responde a la pregunta ¿quién? El objeto directo acusativo va a responder a la pregunta ¿qué? Se puede sustituir el sustantivo por los pronombres personales lo, los, la y las. Ahorita lo vamos a ver en ejemplos. Vamos a definir el objeto indirecto o dativo. Este es una estructura dentro del predicado que va a designar el ente hacia el cual se dirige o recae el efecto, es decir, quién va a recibir el qué del objeto directo, ¿ok? Podemos utilizar las preposiciones a o para poder definirlo. Va a responder a las preguntas a quién o quiénes, para quién o para quiénes, el qué o los qué, la qué o las qué y el verbo. Puede ser sustituido por los pronombres personales le y les. Y por último, el complemento circunstancial o ablativo. Es información complementaria acerca de distintas circunstancias en torno a la acción realizada por el sujeto en la oración. Va a responder generalmente a las preguntas de modo, tiempo, lugar, compañía, causa, finalidad, medio o cantidad. Toda esa información nos puede dar un complemento circunstancial. Si es de modo, la pregunta sería ¿cómo? Y el verbo. Tiempo, ¿cuándo? Y el verbo. Lugar, ¿dónde? Más el verbo. Compañía, ¿con quién? Más el verbo. Causa, ¿por qué? Más el verbo. Finalidad, ¿para qué? Más el verbo.
medio con qué más el verbo y cantidad, cuánto más el verbo. Vamos a revisar ahora sí los ejemplos para que pueda quedar más claro estos complementos verbales. Muy bien, primero el de objeto directo acusativo. Recordamos que responde a la pregunta ¿qué? Más el verbo. Tenemos la oración: a mitad de precio compró Juan zapatos en Guadalajara. Localizamos el verbo principal, que es compró. Nuestro sujeto, por lo tanto, es Juan. El resto del predicado o el total del predicado sería: a mitad de precio compró zapatos en Guadalajara. ¿Cómo vamos a localizar el objeto directo? Reitero, respondemos a la pregunta: ¿qué compró? Zapatos. Nuestro objeto directo serían zapatos. Vamos a pasar al siguiente ejemplo, que sería del objeto indirecto o dativo. Recordamos que el objeto indirecto es justamente aquel objeto sobre el que recae la acción del objeto directo. Primero tenemos la oración: Ricardo trajo dulces para todos sus amigos ayer. Nuestra acción principal de la oración es trajo. ¿Quién es el sujeto? Ricardo. Ricardo es el que trajo. Localizamos el objeto directo. ¿Qué trajo Ricardo? Dulces. Ahora el objeto indirecto: ¿para quiénes trajo dulces? Es decir, ¿a quién está impactando con su acción Ricardo? Para todos sus amigos. Y ayer, pues simplemente nos está ayudando a dar un matiz a la oración, un matiz temporal. Muy bien, nuestro siguiente ejemplo es pues el ejemplo del complemento circunstancial o ablativo. Vamos a analizar la oración. Dice: regresé de Morelia la semana pasada. Tenemos sujeto, no tenemos el sujeto explícito, sin embargo podemos saberlo implícito. ¿De quién estamos hablando? De mí, de yo. Yo regresé. Todo lo demás es predicado, es decir, toda esta oración es unimembre, tiene solamente predicado. Regresé de Morelia la semana pasada. Núcleo de predicado, la acción principal, regresé. Muy bien, ahora quedamos que el complemento circunstancial nos va a ayudar a responder a ciertas preguntas acerca del sujeto. Primero, la pregunta sería: ¿de dónde regresé? Que es acerca de la información que estoy dando en la oración. De Morelia, regresé de Morelia. Este es un complemento circunstancial de lugar. Y también tengo información de cuándo regresé. Estamos hablando de un complemento circunstancial de tiempo. La semana pasada. Regresé de Morelia la semana pasada. Ambos son complementos circunstanciales. Ambos nos van a dar más información acerca de la acción realizada por el sujeto. En este caso, información de lugar e información de tiempo. Muy bien, vamos a ver otro ejemplo más. Tenemos esta oración: Alejandra estudió todo el día con sus amigos para el examen. Sujeto de la oración: Alejandra. El verbo principal o núcleo del predicado es estudió. El predicado sería completo: estudió todo el día con sus amigos para el examen. ¿Qué información estoy dando en todo este predicado? Estoy informando acerca del tiempo, de la compañía y de la finalidad. Por lo tanto, tenemos
3 complementos circunstanciales en esta oración. La información de tiempo que estoy dando, ¿cuánto estudió? Todo el día. ¿Con quiénes estudió? Con sus amigos. ¿Para qué estudió? Para el examen. Muy bien. Hasta aquí terminamos con nuestra clase del día de hoy, compañeros. Espero que les haya sido fructífera y bueno, como siempre les invito a poner a prueba su aprendizaje del día. Respondan por favor a las siguientes preguntas. Número 1. ¿Cuáles son las partes que estructuran una oración o enunciado? Número 2. Localiza el sujeto, el predicado, sus respectivos núcleos, modificadores u objetos directo e indirecto y complemento circunstancial en el siguiente enunciado. Mi jefe dice que viajará fuera del país por una emergencia. Toda la información que puedan localizar de lo que vimos el día de hoy en esta oración, adelante. Espero que les vaya muy bien y nos veremos en la siguiente clase. Hasta luego.